Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El cristiano en Romanos 7, El cuerpo de pecado, por Arthur Pink, en el cual aborda cuidadosa y fielmente uno de los capítulos controvertidos de la Biblia. Romanos 7 describe al creyente luchando con el pecado restante. ¿Cómo encaja el pecado que mora en el cuadro en el que Dios nos asegura que tenemos la victoria en Cristo Jesús? El creyente en Jesucristo todavía tiene una carne pecaminosa que lucha contra el Espíritu Santo y su naturaleza renovada. Esta lucha continuará todos sus días, pero por la gracia de Dios podrá experimentar la victoria mediante una relación viva con Jesucristo. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. El cristiano en Romanos 7. En Romanos capítulo 7, el apóstol hace dos cosas. Primero, muestra lo que no es y cuál es la relación de la ley con el creyente judicialmente. El creyente es emancipado de la maldición o pena de la ley. Romanos 7:1. Moralmente, el creyente está obligado a obedecer la ley. Versos 22 y 25. En segundo lugar, se protege contra una inferencia falsa que se extraiga de lo que había enseñado en el capítulo 6. En Romanos 6, 1 al 11, establece la identificación del creyente con Cristo como muerto al pecado. Luego, desde el versículo 11 en adelante, muestra el efecto que esta verdad debería tener en el caminar del creyente. En el capítulo 7, sigue el mismo orden de pensamiento. En 7:1 al 6, trata la identificación del creyente con Cristo como muerto a la ley. Luego, desde el versículo 7 en adelante, describe las experiencias del cristiano. Así, la primera mitad de Romanos 6 y la primera mitad de Romanos 7 tratan de la posición del creyente, mientras que la segunda mitad de cada capítulo trata del estado del creyente. Pero con esta diferencia, la segunda mitad de Romanos 6 revela cuál debería ser nuestro estado, mientras que la segunda mitad de Romanos 7 muestra cuál es nuestro estado en realidad. 1. El conflicto en el creyente, la controversia que se ha desatado sobre Romanos 7, es en gran medida fruto del perfeccionismo de Wesley y sus seguidores. El hecho de que los hermanos, a quienes tenemos motivos para respetar, hayan adoptado este error en una forma modificada, solo muestra cuán extendido está hoy el espíritu del laodiceanismo. Hablar de salir de Romanos 7 a Romanos 8 es una locura sin excusa. Romanos 7 y 8 se aplican con absoluta fuerza y pertinencia a todo creyente en la tierra hoy. La segunda mitad de Romanos 7 describe el conflicto de las dos naturalezas en el Hijo de Dios. Simplemente expone en detalle lo que se resume en Gálatas 5:17. Romanos 7:14 al 21. Ahora son válidos para todo creyente en la tierra. Todo cristiano está muy por debajo de la norma que se le ha puesto delante. Nos referimos a la norma de Dios, no a la de los llamados maestros de la vida victoriosa. Si algún lector cristiano está dispuesto a decir que Romanos 7:19 no describe su vida, le decimos con toda bondad que está tristemente engañado. No queremos decir con esto que todo cristiano quebrante las leyes de los hombres o que sea un transgresor abierto de las leyes de Dios. Pero sí queremos decir que su vida está muy por debajo del nivel de la vida que vivió nuestro Salvador aquí en la tierra. Lo que queremos decir es que todavía hay mucho de la carne evidente en cada cristiano, especialmente en aquellos que se jactan tan ruidosamente de sus logros espirituales. Queremos decir que todo cristiano tiene una necesidad urgente de orar diariamente por el perdón de sus pecados diarios. Lucas 11:4, porque todos tropezamos en muchas cosas. Santiago 3:2. En lo que sigue nos limitaremos a los dos últimos versículos de Romanos 7, en los que leemos: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Versículo 24 y 25. Este es el lenguaje de un alma regenerada y resume el contenido de los versículos inmediatamente anteriores. El hombre no regenerado es ciertamente desdichado, pero es ajeno a la miserable aquí expresada, porque no sabe nada de la experiencia que evoca este lamento.
Todo el contexto está dedicado a una descripción del conflicto entre las dos naturalezas en el Hijo de Dios. Me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Verso 22. Solo es cierto para las personas nacidas de nuevo, pero el que así se deleita descubre otra ley en sus miembros. Esta referencia no debe limitarse a sus miembros físicos, sino que debe entenderse que incluye todas las diversas partes de su personalidad carnal. Esta otra ley también actúa en la memoria, la imaginación, la voluntad, el corazón. Esta otra ley, dice el apóstol, luchaba contra la ley de su mente, la nueva naturaleza, y no solo eso, sino que lo llevó cautivo a la ley del pecado. Verso 23. No está claro en qué medida fue llevado al cautiverio, pero fue llevado en cautiverio, como lo es todo creyente. El divagar de la mente al leer la palabra de Dios, los malos pensamientos que surgen del corazón, Marcos 7:21, cuando estamos ocupados en oración, las horribles imágenes que a veces se nos presentan en el estado de sueño por no nombrar otras. Robert Halden dijo, hay tantos ejemplos de ser llevados cautivos a la ley del pecado. Si el principio maligno de nuestra naturaleza prevalece al excitar un pensamiento malo, nos ha tomado cautivos. Hasta ahora ha vencido, y hasta ahora hemos sido derrotados y hechos prisioneros. Es la conciencia de esta guerra dentro de él y de este ser llevado cautivo al pecado lo que hace que el creyente exclame, «Miserable de mí». Este es un grito provocado por una profunda comprensión del pecado que mora en nosotros. Es la confesión de quien sabe que en su hombre natural no habita nada bueno. Es el lúgubre lamento de quien ha descubierto algo del horrible sumidero de iniquidad que hay en su propio corazón. Es el gemido de un hombre divinamente iluminado que ahora se odia a sí mismo, su yo natural, y anhela la liberación. Segundo, la experiencia normal del creyente. Este gemido, miserable de mí, expresa la experiencia normal del cristiano, y cualquier cristiano que no gime de esa manera se encuentra en un estado espiritual anormal y no saludable. El hombre que no pronuncia este clamor diariamente está tan fuera de comunión con Cristo, o tan ignorante de las enseñanzas de las Escrituras, o tan engañado acerca de su verdadera condición, que no conoce las corrupciones de su propio corazón y lo abyecto fracaso de su propia vida. El que se inclina ante la enseñanza solemne y escrutadora de la palabra de Dios, el que allí aprende los terribles daños que el pecado ha causado en la constitución humana, el que ve el exaltado estándar de santidad que Dios ha puesto ante nosotros, no puede dejar de descubrir qué vil desgraciado es. Si se le permite contemplar cuán lejos está de alcanzar el estándar de Dios, si, a la luz del santuario divino, descubre cuán poco se parece al Cristo de Dios, entonces encontrará este lenguaje más adecuado para expresar su dolor según Dios. Si Dios le revela la frialdad de su amor, el orgullo de su corazón, las extravagancias de su mente, el mal que contamina sus actos más piadosos, exclamará, «Miserable de mí». Si es consciente de su ingratitud, de lo poco que aprecia las misericordias diarias de Dios, si nota la ausencia de ese fervor profundo y genuino que debería caracterizar su alabanza y adoración a aquel que es glorioso en santidad, Éxodo 15:11. Si reconoce ese espíritu pecaminoso de rebelión que tantas veces le hace murmurar o al menos irritarse contra las dispensaciones de Dios en su vida diaria, si intenta tabular no solo los pecados de comisión, sino también los pecados de omisión, de los que es culpable diariamente, ciertamente exclamará, «Miserable de mí». Tampoco es solo el cristiano descarriado, ahora condenado, el que llorará así. El que está verdaderamente en comunión con Cristo también emitirá este gemido, y lo emitirá cada día y cada hora. Sí, cuanto más se acerque a Cristo, más descubrirá las corrupciones de su vieja naturaleza, y más fervientemente anhelará ser liberado de ella. No es hasta que la luz del sol inunda una habitación que la suciedad y el polvo se revelan por completo.
Entonces, solo cuando realmente llegamos a la presencia de aquel que es la luz, nos damos cuenta de la inmundicia y la maldad que habitan en nosotros y que contaminan cada parte de nuestro ser. Y tal descubrimiento nos hará exclamar a cada uno de nosotros, «Miserable de mí». Pero, pregunta alguien, ¿acaso la comunión con Cristo no produce regocijo en lugar de duelo? Respondemos que produce ambos. Lo hizo con Pablo en el versículo 22 de nuestro capítulo dice, «Me deleito en la ley de Dios». Sin embargo, solo 2 versos después exclama, «Miserable de mí». Este pasaje tampoco es el único. En 2 de Corintios 6, el mismo apóstol dice, «Como entristecidos, pero siempre gozosos». Triste por sus fracasos, por sus pecados diarios, regocijándose por la gracia que todavía lo sostenía y por la bendita provisión que Dios ha hecho incluso para los pecados de sus santos. Así de nuevo en Romanos 8:1 después de declarar, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Y después de decir, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, luego herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo». El apóstol agrega, «Pero también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, de nuestro cuerpo». Verso 23. Similar es la enseñanza del apóstol Pedro. «Por lo cual os regocijáis mucho, aunque ahora, si es necesario, os halláis angustiados por las múltiples tentaciones». Primera de Pedro 1:6. El dolor y el gemido, entonces, no están ausentes de la espiritualidad más elevada. En estos días de complacencia y orgullo laodicenos, se habla mucho y se jacta mucho de la comunión con Cristo, pero cuán poca manifestación de ello contemplamos. Donde no hay sentimiento de total indignidad, donde no hay lamento por la total depravación de nuestra naturaleza, donde no hay tristeza por nuestra falta de conformidad con Cristo, donde no hay gemido por haber sido llevados cautivos al pecado. En resumen, donde no se clama, «Miserable de mí», es de temer mucho que no haya comunión alguna con Cristo. Cuando Abraham caminó con el Señor, exclamó, «He aquí ahora me he encargado de hablar con el Señor, que no soy más que polvo y ceniza». Génesis 18:27. Cuando Job se encontró cara a cara con Dios, dijo, «He aquí, soy vil». Job 44. Y nuevamente, «Me aborrezco». Job 42:6. Cuando Isaías entró en la presencia divina, exclamó, «¡Ay de mí! Porque estoy deshecho, porque soy hombre inmundo de labios». Isaías 6:5. Cuando Daniel tuvo esa maravillosa visión de Cristo, Daniel 10:5-6, declaró, «No quedó en mí fuerza alguna, porque mi hermosura se transformó en mí en corrupción». Versículo 8. Y en una de las últimas epístolas del amado apóstol a los gentiles, leemos, «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». Primera de Timoteo 1:15. Estas declaraciones no procedieron de hombres no regenerados, sino que vinieron de labios de los santos de Dios. Tampoco fueron confesiones de creyentes apóstatas, más bien fueron expresadas por los más eminentes del pueblo del Señor. ¿Dónde encontraremos hoy a alguien que sea apto para ser colocado al lado de Abraham, Job, Isaías, Daniel y Pablo? ¿Dónde, de hecho? Y sin embargo, estos eran los hombres que eran tan conscientes de su vileza e indignidad. Tercero, las confesiones de creyentes eminentes. «Miserable de mí». Este es entonces el lenguaje de un alma regenerada. Es la confesión del cristiano normal, no engañado. La sustancia de esto se puede encontrar no solo en las declaraciones registradas de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento, sino también en los escritos de los cristianos más eminentes que han vivido durante los últimos 500 años. Ciertamente diferentes fueron las confesiones y testimonios dados por santos eminentes del pasado de las jactancias ignorantes y arrogantes de los laodicenses modernos.
Es reconfortante pasar de las biografías actuales a las escritas hace mucho tiempo. Medite en los siguientes extractos. El señor Bradford, de santa memoria, que fue martirizado durante el reinado de la sangrienta Reina María, en una carta a un compañero de prisión en otra penitenciaría, escribió lo siguiente: el pecador John Bradford, un hipócrita muy marcado, el pecador más miserable, duro e ingrato, John Bradford. El piadoso Rutherford escribió: este cuerpo de pecado y corrupción amarga y envenena nuestro disfrute. Oh, si estuviera donde no pecaré más. El obispo Berkeley escribió: no puedo orar, pero peco. No puedo predicar, pero peco. No puedo administrar ni recibir el santo sacramento, pero peco. Es necesario arrepentirme de mi mismo arrepentimiento, y las lágrimas que derramé necesitan ser lavadas en la sangre de Cristo. Jonathan Edwards, en cuya casa murió ese hombre notable, el señor David Brainerd, el primer misionero a los indios, y cuya devoción a Cristo fue atestiguada por todos los que lo conocieron, y con quien conocía íntimamente, dice en sus memorias del señor Brainerd: sus iluminaciones, afectos y consuelos religiosos parecían ir acompañados en gran medida de humillación evangélica, consistente en un sentido de su absoluta insuficiencia, despreciabilidad y odiosidad, con disposición de respuesta y contrito de corazón. Cuán profundamente afectado estaba casi continuamente por sus grandes defectos en la fe, con su gran distanciamiento de esa espiritualidad y santa mentalidad que lo convierte en un hijo de Dios, con su ignorancia, orgullo, muerte, esterilidad. No solo le afectó el recuerdo de su pecado anterior, antes de su conversión, sino también el sentimiento de su vileza y contaminación actuales. No solo estaba dispuesto a pensar que otros santos eran mejores que él, sí, considerarse a sí mismo como el peor y el menor de los santos, pero muy a menudo como lo más vil y peor de la humanidad. El propio Jonathan Edwards, quien pocos hombres han sido más honrados por Dios, ya sea en sus logros espirituales o en la medida en que Dios los ha usado para bendecir a otros hacia el final de su vida, escribió lo siguiente: cuando miro dentro de mi corazón y contemplo su maldad, parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Y me parece que, si no fuera por la gracia gratuita, exaltada y elevada a la altura infinita de toda la plenitud y gloria del gran Jehová, aparecería hundido en mis pecados debajo del mismo infierno, muy por debajo de la vista de todo, excepto el ojo de la gracia soberana, que es el único que puede penetrar hasta tal profundidad. Y es conmovedor pensar cuán ignorante era yo, cuando era un joven cristiano, que tantos cristianos mayores todavía lo ignoran, de las profundidades sin fondo de maldad, orgullo, hipocresía y engaño que quedaron en mi corazón. Augustus Toplady, autor de Roca de la Eternidad, escribió así en su diario privado un día de diciembre de 1767. Al repasar el año pasado, deseo confesar que mi infidelidad ha sido sumamente grande. Mis pecados son aún mayores. Las misericordias de Dios son mayores que ambas. Y nuevamente, mis defectos y mis malas acciones, mi incredulidad y falta de amor, me hundirían en el infierno más bajo si Jesús no fuera mi justicia y mi redentor. Escuche las palabras de esa mujer piadosa, la esposa del eminente misionero Adoniram Judson. Oh, cómo me alegro de haber salido del remolino. Demasiado alegre, demasiado insignificante para la esposa de un misionero. Puede que sea así, pero después de todo, la alegría es mi pecado más leve. Es mi frialdad de corazón, mi apatía, mi falta de fe, mi ineficiencia e inercia espiritual, por amor a mí misma, la pecaminosidad inherente y mimada cada día de mi naturaleza, lo que me convierte en un simple niño en la causa de Cristo, en medio de las atracciones del mundo. John Newton, escritor de ese bendito himno, sublime gracia, qué dulce el sonido, que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado, estaba ciego, pero ahora veo.
Al referirse a las expectativas que albergaba al comienzo de su vida cristiana, escribió así: «Pero ay, estas mis expectativas doradas han sido como sueños de los mares del sur. He vivido hasta ahora como un pobre pecador, y creo que moriré como tal. Entonces, ¿no he ganado nada? Sí, he obtenido aquello que antes prefería no tener. Tal prueba acumulada del engaño y la desesperada maldad de mi corazón, como espero con la bendición del Señor, me ha enseñado, en cierta medida, a saber lo que quiero decir cuando digo: He aquí, soy vil, me avergoncé de mí mismo cuando comencé a buscarlo, ahora tengo más vergüenza». James Inglis, al final de su vida, escribió al señor Brooks: «A medida que me obligan a adoptar una nueva visión del fin, mi vida parece tan hecha de oportunidades desperdiciadas y tan estéril de resultados que a veces es muy doloroso. Pero la gracia viene para afrontarlo todo, y Él será glorificado también en mi humillación». A lo que Brooks comentó: «Qué parecido a Él, y qué diferente a las jactancias de aquellos que se jactan de sus logros imaginados». Una cita más, esta vez de un sermón del amado Spurgeon. Dijo el príncipe de los predicadores: «Hay algunos cristianos profesantes que pueden hablar de sí mismos en términos de admiración, pero desde lo más profundo de mi corazón detesto cada día más esos discursos. Aquellos que hablan de manera tan jactanciosa deben tener una constitución muy diferente a la mía. Mientras ellos se felicitan, yo tengo que recostarme humildemente al pie de la cruz de Cristo y maravillarme de que soy salvo, porque sé que soy salvo. Tengo que asombrarme de que creo más en Cristo e igualmente de asombrarme de que tengo el privilegio de creer en Él, de asombrarme de que no lo amo más e igualmente de asombrarme de que lo amo en absoluto, de asombrarme de que no soy más santo, e igualmente es de extrañar que tenga algún deseo de ser santo considerando la naturaleza contaminada, degradada y depravada que todavía encuentro dentro de mi alma, a pesar de todo lo que la gracia divina ha hecho en mí. Si Dios alguna vez permitiera que las fuentes de las grandes profundidades de la depravación se desintegraran en el mejor hombre que vive, sería un diablo tan malo como lo es el diablo mismo. No me importa nada lo que digan estos fanfarrones acerca de sus propias perfecciones. Estoy seguro de que no se conocen a sí mismos o no pueden hablar como lo hacen a menudo. Hay suficiente remanente de pecado en el santo que está más cerca del cielo para encender otro infierno si Dios permitiera que cayera una chispa sobre él. En los mejores hombres hay una profundidad de depravación infernal y casi infinita. Algunos cristianos nunca parecen descubrir esto. Casi desearía que no lo hicieran, porque es un descubrimiento doloroso para cualquiera. Pero tiene el efecto beneficioso de hacernos dejar de confiar en nosotros mismos y hacernos gloriarnos solo en el Señor. En cuarto lugar, la liberación del creyente. Se podrían dar otros testimonios de labios y plumas de hombres igualmente piadosos y eminentes, pero se han citado suficientes para mostrar qué causa han tenido los santos de todas las épocas para hacer suyas estas palabras: «Miserable de mí». Unas pocas palabras ahora sobre el versículo final de Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Este no es el lenguaje de la desesperación, sino del ferviente deseo de ayuda externa y superior a él mismo. Aquello de lo que el apóstol deseaba ser liberado se denomina el cuerpo de muerte. Esta es una expresión figurada para la naturaleza carnal denominada cuerpo de pecado y que tiene miembros. Romanos 7:23. Por lo tanto, entendemos que el significado del apóstol es: ¿quién me librará de esta carga mortal y nociva? ¿Mi yo pecaminoso? En el siguiente versículo, el apóstol responde a su pregunta: «Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor». Debería ser obvio para cualquier mente imparcial que esto mira hacia el futuro. Su pregunta fue: ¿quién me librará? Su respuesta es: Jesucristo lo hará. ¿Cómo esto expone el error de aquellos que enseñan una liberación actual de la naturaleza carnal por el poder del Espíritu Santo? En su respuesta, el apóstol no dice nada sobre el Espíritu Santo. En cambio, menciona solo a Jesucristo nuestro Señor.
No es por la obra actual del Espíritu en nosotros que los cristianos seremos librados de este cuerpo de muerte, sino por la venida aún futura del Señor Jesucristo por nosotros. Entonces será cuando esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esta corrupción se vestirá de incorrupción. Pero, como para eliminar toda duda de que esta liberación sea futura, el apóstol concluye diciendo: Así que yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Que cada lector note cuidadosamente que esto ocurre después de haber agradecido a Dios que sería liberado. La última parte del versículo 25 resume lo que había dicho en la segunda parte de Romanos 7. Describe la vida dual del cristiano. La nueva naturaleza sirve a la ley de Dios. La vieja naturaleza, hasta el fin de la historia, servirá a la ley del pecado. Que así fue con el propio Pablo, queda claro por lo que escribió al final de su vida, cuando se llamó a sí mismo el primero de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Esa no fue la exageración de fervor evangélico, menos aún fue la fingida modestia de la hipocresía, fue una santa convicción, la experiencia sentida, la conciencia establecida de alguien que vio profundamente en las profundidades de la corrupción dentro de sí mismo, y quién sabe hasta qué punto, muy poco, llegó a el estándar de santidad que Dios puso delante de él. Así también será la conciencia y confesión de todo otro cristiano que no esté cegado por la vanidad, y el resultado de tal conciencia será hacerle añorar más ardientemente y agradecer más a Dios fervientemente por la liberación prometida al regreso de nuestro Salvador y Señor, cuando Él cambiará nuestro vil cuerpo para que sea modelado a semejanza de su cuerpo glorioso, según la operación mediante la cual puede incluso someter todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3:21. Y una vez hecho esto, Él nos presentará impecables delante de la presencia de su gloria, con gran alegría. Judas 24. Aleluya, qué Salvador. Es notable que la única otra vez que se usa la palabra desdichado, la única otra vez que en griego también se encuentra en el Nuevo Testamento, aparece en Apocalipsis 3:17, donde Cristo dice en la Odisea: «Y no sabes que eres un desgraciado». Su alarde era que no tenían necesidad de nada. Estaban tan llenos de orgullo, tan satisfechos con sus logros, que no conocían su miseria. ¿Y no es esto lo que estamos presenciando hoy? ¿No es así en todas partes hoy? ¿No es evidente que ahora vivimos en el periodo laodicense de la historia de la cristiandad? Muchos eran conscientes de la necesidad, pero ahora imaginan que han recibido la segunda bendición, o el bautismo del Espíritu, o que han entrado en la victoria. E imaginando esto, imaginan con cariño que su necesidad ha sido satisfecha. Y la prueba de ello es que son ellos mismos los que no saben que son desdichados. Con aire de superioridad espiritual, te dirán que han salido de Romanos 7 a Romanos 8. Con lamentable complacencia dirán que Romanos 7 ya no describe su experiencia. Con satisfacción engreída mirarán con compasión al cristiano que clama: «Miserable de mí», y como el fariseo en el templo, agradecerán no ser como ese pobre cristiano, pobres almas ciegas. Es precisamente a ellos a quienes el Hijo de Dios dice aquí: «Y no sabes que eres un desgraciado». Decimos almas ciegas, porque es a estos laodicenses a quienes Cristo dice: «Unge tus ojos con colirio para que puedas ver». Apocalipsis 3:18. Cabe observar que en la segunda mitad de Romanos 7, el apóstol habla en número singular. Esto es sorprendente y muy bendito. El Espíritu Santo quiere insinuarnos: los logros más elevados en la gracia no eximen al cristiano de la dolorosa experiencia allí descrita. El apóstol retrata con una pluma maestra, él mismo sentado para el cuadro, las luchas espirituales del Hijo de Dios. Lo ilustra con una referencia a su propia experiencia personal sobre el conflicto incesante que se libra entre las naturalezas antagónicas de aquel que ha nacido de nuevo. Que Dios en su misericordia nos libre así del espíritu de orgullo que ahora contamina el aire de la cristiandad moderna y nos conceden una visión tan humilde de nuestra propia inmundicia.
Nos uniremos al apóstol para clamar con un fervor cada vez más profundo. Oh miserable hombre que soy. Sí, que Dios conceda tanto al escritor como al lector esa visión de su propia depravación e indignidad, para que realmente puedan arrastrarse en el polvo ante Él. Y alábelo allí por su maravillosa gracia, para con esos pecadores que merecen el infierno. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.